Muy buenos días, profesor Rubén Darío Rumbo y compañeros de clase. Mi nombre es Miguel López y hoy vamos a explorar dos pilares fundamentales del derecho internacional privado, como son su origen y la crucial norma de conflicto. Quiero hacer un inciso personal en este momento y me quiero referir a los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fue una serie de procesos judiciales muy importantes que se llevaron a cabo por iniciativa de las Naciones Aliadas vencedoras, todas las que vencieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Fueron juicios contra principales líderes y responsables del régimen nazi por los crímenes cometidos durante la guerra, incluyendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Se realizaron en la ciudad de Nuremberg, en Alemania. El juicio principal se llevó a cabo desde el 20 de noviembre de 1945 y hasta el 1 de octubre de 1946, es decir, casi un año. Marcaron un hito en la historia del derecho internacional, sentando las bases para la justicia penal internacional y estableciendo el principio de que los individuos pueden ser considerados responsables de crímenes internacionales, incluso si actuaron bajo las órdenes de un gobierno X. Ahora, el derecho internacional privado como concepto, tenemos que es el conjunto de normas que tienen por objeto determinar la ley aplicable y la jurisdicción competente ante actuaciones judiciales que involucran elementos extranjeros. Por ejemplo, un matrimonio entre personas de distinta nacionalidad o un contrato firmado en un país y ejecutado en otro. Esos son varios ejemplos. Comenzaremos desgranando las fuentes históricas que le dieron vida y luego nos adentraremos en el mecanismo esencial para resolver qué ley usar en la norma de conflicto. Bueno, el derecho internacional privado no nace de una ley única, sino de una acumulación de fuentes a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esas fuentes? Bueno, tenemos primero que nada la costumbre internacional. Esa se refiere a la práctica constante y uniforme aceptada como obligatoria por los estados. Un ejemplo breve, el reconocimiento recíproco de ciertos efectos jurídicos de documentos o actos realizados en el extranjero. Después tenemos, como otra fuente, los tratados y convenciones internacionales. Son acuerdos inscritos entre dos o más estados para regular aspectos del derecho internacional privado, buscando la uniformidad de soluciones. Son las fuentes modernas más importantes, es decir, los tratados y los convenios internacionales son las fuentes del derecho internacional moderna más aplicables. ¿Qué ejemplos tenemos ahí? Bueno, la Convención de la Haya, eso que tiene que ver en materia de familia, prueba, notificación. O en América tenemos las convenciones internacionales de esos que podemos nombrar algunas. Bueno, después tenemos la jurisprudencia. Las decisiones, estas son reiteradas, las decisiones que son reiteradas y uniformes de los tribunales internacionales, como el de la Corte Internacional de Justicia, y más comúnmente las altas cortes nacionales, como la Sala de Casación, en el caso de nosotros, que interpretan y aplican las normas de conflicto. Esto es importante porque fija criterios y dota de posibilidad a la aplicación del derecho. Por supuesto, tenemos también la doctrina, las opiniones y estudios de los juristas y académicos, eso es doctrinal. No es obligatoria, la aplicación de la doctrina no es obligatoria, pero influye enormemente en la creación de leyes, tratados y la forma en que los jueces interpretan el derecho. Escuelas como la de los estatutarios medievales fueron clave en su nacimiento. Luego tenemos la legislación y las convenciones interiores. Son leyes internas de cada estado que contienen normas del derecho internacional privado. Por ejemplo, lo que establece los códigos civiles, códigos de comercio o leyes especiales sobre validez de actos extranjeros.
Eso es la legislación y los convenios internos de cada país. Ahora, tenemos la norma de conflicto que es la herramienta única para excelencia del derecho internacional privado, que es la norma de conflicto. Es una norma indirecta que no resuelve el fondo de la cuestión, sino que indica cuál es el ordenamiento jurídico material, o sea, la ley sustantiva que debe utilizarse para resolver la situación privada internacional. Eso es una norma de conflicto. Determina cuál es la ley aplicable. Tenemos las características principales. Su misión no es decir si el matrimonio es válido o no, por ejemplo, sino que ¿qué ley lo dirá? Ley del lugar de celebración y ley personal, etcétera, etcétera, etcétera. Puede conducir a la aplicación de la ley del foro, la ley del juez que conoce el caso, o una ley extranjera. Sirve de puente entre la relación jurídica y el derecho aplicable. Toda norma de conflicto tiene dos partes esenciales: el tipo legal o suplemento de hecho, que es la descripción de la situación jurídica que necesita ser regulada. Ejemplo, la forma de los testamentos, las relaciones personales de los cónyuges, la capacidad para contratar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué consecuencia jurídica o punto de conexión, factor de conexión, que podemos llamar es el elemento técnico que permite a un ordenamiento jurídico concreto, es decir, se rigen por la ley del lugar de su otorgamiento, se rigen por la ley de domicilio conyugal o se rigen por la ley del lugar de celebración del contrato. Factores de conexión o puntos de conexión son los elementos que vinculan la relación jurídica con un determinado ordenamiento. Por ejemplo, en lo personal está la nacionalidad, por ejemplo, con respecto a la ley de nacionalidad de personas, domicilio o residencia habitual, ley del lugar donde reside la persona. También tenemos los efectos reales o leg rectificae, que significa la ley del lugar donde se encuentran los bienes para derechos reales. Tenemos los derechos voluntarios, autonomía de la voluntad, dice la ley elegida por las partes común en materia contractual. En el contrato se establece qué ley las va a regular. Las territoriales tenemos lex loci celebrationis, la ley del lugar de celebración del acto, para la forma de los actos. Lex loci executoris, la ley del lugar donde debe ejecutarse una obligación. La aplicación de la norma indirecta puede generar complejidades de derecho interno. Ius cogens, o la ley, son normas imperativas del foro del país del juez que deben aplicarse obligatoriamente a pesar de que la norma de conflicto remita a una ley extranjera. Leyes sobre protección de menores, antimonopolio o las que regulan el salario mínimo, por ejemplo. Si la ley extranjera es contraria a este orden público internacional, se desplaza y no se aplica. Ahora tenemos el reenvío. Ocurre cuando la norma de conflicto del juez A remite a la ley del país B, pero la norma de conflicto del país B no remite a su ley material, sino que remite a la ley de un tercer país, C. Eso se llama un reenvío de segundo grado, o más comúnmente la ley inicial del juez A, que es un reenvío de primer grado. El problema: ¿a qué ley remite la norma de conflicto? ¿A ley material sustantiva o a todo el ordenamiento jurídico extranjero, incluyendo su norma de conflicto? En ese sentido debemos decir que la mayoría de los ordenamientos sí aceptan el reenvío, solo que lo hacen en el primer grado, de B hacia A, para evitar un círculo vicioso. Ahora tenemos el fraude de la ley. Vamos a ver cómo hago, porque no me queda mucho tiempo. Vamos a hacer una síntesis rapidito. En resumen, el derecho internacional privado se cimenta en la evolución de las costumbres, la doctrina, y hoy se formalizan tratados y jurisprudencia. Este sistema es esencial para garantizar la seguridad jurídica
y la justicia en un mundo cada vez interconectado. Muchas gracias por su atención.